La experiencia consiste en determinar la velocidad terminal de un objeto en caída libre. Nosotros sabemos que cuando un objeto baja, cae, es bajo la acción de la fuerza gravitatoria y lo que está actuando es la aceleración de la gravedad. Se opone las fuerzas de resistencia, lo que se llama las drag force, fuerza de resistencia debido a la atmósfera, ¿verdad? Fuerzas de arrastre. El tema es que si nosotros dejamos caer una pelotita para determinar la velocidad terminal, una pelotita de golf para determinar la velocidad terminal, que es lo que normalmente hacemos en la experiencia nuestra de caída libre, precisaríamos una altura de unos 400 metros para llegar a la velocidad terminal. Entonces teníamos que obtener algún otro objeto que permitiera llegar a la velocidad terminal en la cuestión en una distancia pequeña. Y para eso lo que nosotros usamos fueron estos, me voy a poner adelante la cara, para estos que se llaman pirotines, algo así, que es lo que se utilizan para hacer los muffins. Voy a mostrar uno para que ustedes vean lo que usamos. Acá. Este es es como un cucurucho de papel que hicimos muchas medidas, tomamos, eh, compramos 2 paquetes de estos, hicimos montoncitos de A10, pesamos eso y nos dio que la masa de cada uno de estos pirotines, no sé cómo se llama, la verdad, estos cucuruchos, es de es decir, los 10 nos daban 6 gramos promedio. Y cada uno de ellos tiene una masa de 0,6 miligramos. 0,6 miligramos. Hicimos una experiencia de caída libre de estos pirotines, o bueno, como se llamen, y con Tracker filmamos la caída, la hicimos aproximadamente unas 7 veces, no me acuerdo si 7 o 6 o 7 veces, y encontramos que lo mejor de todo era con un solo pelotín. Primero empezamos con 3, con 5, primero con 5, con 3, después con 2, después con 1, y encontramos que la mejor forma era de un solo pelotín. El tema, o pilotín, la cuestión es que esto no se diera vuelta, no se moviera, solamente cayera lo más vertical posible, van a ver que lo logramos. Sin ninguna corriente de aire quedó perfecto. Y determinamos, mediante las ecuaciones de arrastre, es decir, determinamos la velocidad terminal teórica y la práctica. Y nos dio una maravilla. Tenemos que tener presentes que acá es un movimiento de aceleración variable. Empezamos con 9,81 metros por segundo al cuadrado de aceleración y va disminuyendo la aceleración a medida que va bajando porque se va frenando por el aire y la aceleración termina en 0. Y ahí es donde terminamos la velocidad terminal. O sea, la aceleración fue cayendo desde 9,8 hasta 0 y ahí determinamos la velocidad terminal. Bueno, espero que les sea interesante, les voy a subir todas las gráficas y todos los cálculos que hicimos y bueno, la verdad que fue una linda experiencia. Bueno, vamos a pensar lo siguiente, muchachos. Yo voy a dejar caer este objeto y va a ir cayendo, va a tener una caída libre que la voy a ir filmando, ¿verdad? Entonces, el objeto frente a la resistencia del aire se va a ver prácticamente como una esfera, como un círculo, ¿verdad? Como un círculo. Hagamos el dibujito aproximadamente, ¿verdad? Pero lo vamos a representar como una esfera. El objeto va a sentir al principio del movimiento una aceleración G. En el mismo momento va a empezar a actuar sobre él una fuerza de arrastre en el sentido contrario. O sea, la fuerza por un lado, ahora lo vamos a hacer puntual. Por un lado, voy a tener la fuerza peso
y por otro lado voy a tener la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre depende del diámetro, de un coeficiente de arrastre, depende de la densidad del medio en el que se mueve, en nuestro caso aire, aproximadamente 25 grados, que es la temperatura que yo tengo acá, el aire acondicionado prendido. El área que se encuentra frente al arrastre, o sea, esta área, el área que se opone al movimiento, vamos a decir, por la velocidad al cuadrado, y todo esto dividido 2. Esta es la fórmula de la fuerza de arrastre. Por lo tanto, esta fuerza, a medida que va aumentando la velocidad, aumenta la fuerza. Por la segunda ley de Newton, yo sé que la masa del pirotín, ese coso que se llama, por la aceleración que tiene, va a ser igual a la fuerza peso menos la fuerza de arrastre, que es D por ρ por A por la velocidad al cuadrado, todo dividido 2. Cuando llega a la velocidad terminal, que es la última velocidad, la velocidad va aumentando hasta que llega un momento que la velocidad se mantiene constante siempre. En ese momento la aceleración va a ser 0. Entonces se cumple que la masa por la gravedad es igual a D por ρ por A por la velocidad terminal al cuadrado dividido 2. Si yo quiero saber la velocidad terminal, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar multiplicando el 2 a la masa del perotín por la aceleración de la gravedad, dividido el coeficiente de arrastre, que esto lo saqué de la NASA, por la densidad del aire a 25 grados, por el área que se enfrenta al movimiento, todo esto raíz cuadrada. Esta es la velocidad terminal que vamos a determinar nosotros. Y por supuesto que vamos a averiguar después la incertidumbre, ¿dónde están los errores? En la gravedad no tengo error, en la masa tengo un error, o sea, tengo error, tengo incertidumbre, en la gravedad no tengo incertidumbre, en el coeficiente de arrastre es un número, no tengo incertidumbre, en la densidad del aire a la temperatura tengo una incertidumbre prácticamente despreciable, como la de la gravedad, o sea que lo que voy a tener incertidumbre es, o error relativo, es en la masa y en el área de medida. Son las medidas que yo voy a tomar. Eso lo vamos a hacer después. Primero vamos a hacer los cálculos. Como les dije a ustedes, hicimos pilitas de estas, de 2 paquetes, tomamos 20 medidas de A10 y la masa promedio de 10 pelotines es de 7,1 gramos. Por lo tanto, la masa de cada uno independiente es de 0,71 gramos, ¿verdad? 7 miligramos. Es cada cosa, cada pelotín es. El área, lo que hicimos fue, dibujamos el área de esto, sacamos una foto, varias fotos, ¿tá? Pero a partir de una foto, de las fotos que sacábamos, medíamos el diámetro y el diámetro promedio para calcular el área de 10 medidas, de 10 o 12 medidas, no recuerdo, si nos sacamos 10 fotos y medimos las 10 veces, vamos a subir una, no vamos a ver todas, ¿verdad? Vamos a subir una para que ustedes vean cómo lo hicimos. Nos dio 8,7 centímetros de diámetro. 8,7 centímetros de diámetro. Muy bien. Fueron las 2 medidas que nosotros tomamos. Entonces, cuando empezamos a sustituir acá, nos queda que la velocidad terminal va a ser igual a la raíz cuadrada
opa, de 2 por 7 por 10 a la menos 4, porque lo tenemos que pasar a kilogramos, ¿verdad? Por 9,81, que es la aceleración de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, dividido el coeficiente de la NASA para cosas redondas, nos recomienda 0,47, entre 0,47 y 0,5. Nosotros lo que tomamos fue un promedio, 0,48 y medio, 0,49. ¿Sí? Entonces esto nos queda. La densidad del aire a 25 grados es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Bueno, entonces esto nos quedaba. La D, que como les dije a ustedes, tomamos 0,49 por 1,2 por el área, que nos dio 5,7 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Muy bien. Cuando nosotros hacemos todas estas cuentas, todos estos valores, sustituyendo todos estos valores y hacemos las cuentas, nos queda que la velocidad terminal teórica es de 2,02 metros por segundo. Esta es la velocidad que nosotros deberíamos encontrar si hacemos todo esto que yo les dije a ustedes. Bueno, vamos a hacer la experiencia, vamos a tomar las medidas, lo vamos a hacer a través del tracker. Bueno, ¿cómo hacemos el cálculo de incertidumbre de nuestra medida? Indudablemente hay valores que no tenemos, que tenemos dudas. Por ejemplo, elegimos este valor de 0,49 que no podemos asignarle nada porque es un valor experimental que lo dan como cierto dentro de un rango. Es dificilísimo evaluar. Entonces, es que estamos un poco ahí eligiendo un dato que no tenemos con certeza si estamos bien o estamos mal. Pero bueno, nosotros podemos decir que el error relativo o la incertidumbre relativa, los viejos decimos todavía error, nos equivocamos, ¿no? En la velocidad terminal la podríamos asumir como la incertidumbre que aparece en la toma de la masa más la incertidumbre que aparece en la toma del área. ¿Sí? Tenemos que recordar que el área es 2 veces es al cuadrado, ¿no? O sea que sería 2 veces la medida de la longitud del diámetro. La incertidumbre en la masa, nosotros vamos a tomar como nuestra balanza, la balanza que yo usé, tiene una precisión de 0,1. Y yo tomé medidas de 7 gramos. Con respecto a la medida que tenemos en el área, la medida que yo tomé, que vamos a multiplicar por 2, sería 0,05 de incertidumbre, y nosotros tomamos una medida de aproximadamente 9 centímetros, 8,7, 9 centímetros. Por lo tanto, acá tenemos una incertidumbre de 0,1 dividido 7, esto me va a dar
un 0,014, es decir, 1,4%, y de este lado, 0,1 dividido 9, me da un 0,011, es decir, que esto me va a dar 0,025. Vamos a decir que nuestra incertidumbre va a andar en el orden del 0,03%, del 3%. Si yo tengo, mejor dicho, 0,03, lo que seríamos un 3%. Si yo tengo un 3% de incertidumbre en mi medida, como vieron, yo tomé el valor experimental de la velocidad terminal a partir de la pendiente que me da, eh, que me dio este tracker. En 3 medidas de tracker que hicimos, subí 2, la tercera elegimos, la tercera medida un poco diferente, muy poquito diferente, porque había tomado algunos puntos adicionales en los otros, y ustedes vieron que solamente tomamos el final de la caída, donde ahí sí nos aseguramos de que la aceleración, sí, porque la aceleración en realidad lo que nosotros, si la graficáramos, veríamos que la velocidad, si fuera un movimiento, una caída parabólica, sería así. Si fuera MRU, sería derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo la vemos nosotros? Nosotros vamos a ver un pedacito parabólico y después, bueno, elegimos este trozo, este pedazo para tomar la medida. Y esto nos dio experimentalmente 2,00 metros por segundo. Lo cual podemos decir que es un éxito porque el valor teórico era de 2,02 y estábamos un 3% de error y estamos perfectamente dentro del error. Con la salvedad de que tomamos un coeficiente de fricción, un drag force, el 0,49, fue medio de la luz, ¿no? Pero bueno, la experiencia creo que anduvo bastante bien. Vamos a intentar hacer otra con una esfera y como medio de arrastre el agua. Pero eso para una nueva oportunidad. Bueno, espero que haya servido y que hayamos entendido lo que quisimos experimentar en esta experiencia.